días desde Bali, somos Beck y Evan y hace más de 2 años que estamos viviendo en esta isla y después de todo este tiempo nos hemos embarcado en un proyecto que nos hace mucha ilusión. Para poneros en contexto os recomendamos que miréis el primer vídeo que hicimos sobre este proyecto, que explicamos todo bien en detalle y así entendéis mejor este vídeo. Y hoy, como habréis leído en el título, os vamos a hacer un tour por todo el terreno donde va a suceder todo. Pero antes, lo más importante del día, el desayuno. Hemos venido a una cafetería que creo que aún no habíamos enseñado aquí en el canal. Se llama Reina Jungla, nos encanta, es un sitio donde hacen la mejor cookie de chocolate de Bali. Así que aquí estamos reponiendo fuerzas y ya luego os enseñamos todo. Pues esta es la cookie en cuestión, como veis, una auténtica fantasía. Por dentro está muy blandita y por fuera crujiente. Es la mejor de Bali y, en mi opinión, la mejor de mi vida. Es otro nivel. Y por aquí un capuchino con hielo para el calor. Y Eric pues se ha pedido lo mismo. Obviamente, porque está buenísima y es un tiro asegurado, así que nos la vamos a comer rápidamente y a coger fuerzas y nos vamos. También mencionar estas bonitas vistas que tenemos a la jungla mientras desayunamos. Nada mal para ser lunes, ¿eh? Pues ya estamos en el caminito que va hacia nuestro terreno, está a unos 10 minutos del centro. Y esto aún es vía pública, así que ahora vamos a entrar a nuestra propiedad. Esto está aún un poco salvaje, evidentemente en unos meses esto será una entrada como Dios manda, pero bueno, de momento hay que escalar un poco. Ahora yo. Pues como habéis visto, por aquí es donde hemos subido, que todo esto será la puerta principal de entrada. Nosotros hemos venido andando desde ahí, que es el caminito, y solo tenemos esta casita de aquí, justo al lado del terreno. Y por otro lado tenemos estos campos que utilizan para plantar 4 cosillas. Y si nos damos la vuelta, ya tendríamos todo el terreno, que son casi 1000 metros cuadrados. Ahora esto es pura jungla. Han pasado muchos años, la vegetación ha tomado 100% el terreno. Vamos a haceros un tour, como la vuelta, para que veáis lo grande que es esto. Ahora cuesta un poco imaginar dónde va a ir cada cosa, pero bueno, os lo vamos a enseñar también con algunas tomas de dron, que creo que desde arriba lo podremos ubicar un poco mejor cada elemento. Así que vamos por aquí. Aquí hay los restos de la ceremonia que hicieron para bendecir el terreno. Nos han dejado aquí este altar y vamos a seguir porque ahora estamos como en la mitad del terreno. No sé si ha sido la mejor idea ir con este calzado, la verdad, porque... Sí, creo que no ha sido la mejor idea, la verdad. Hubiese sido más acertado venir con bambas, pero bueno. Como veis, es súper frondoso, tenemos árboles muy altos, tenemos allí hasta plataneros. Y esto es casi una jungla. Sin el casi. La verdad es que es una jungla lo que hemos comprado. Intentaremos conservar el máximo posible de vegetación porque sería una pena tirar estas plantas. La verdad es que por la altura deben llevar decenas de años así, porque es que esta altura no se consigue en 2 días. Así que lo que veis seguramente en un futuro, quizás reubicado, pero habrá muchas plantas que nos quedaremos seguro. Es que mirad esta, qué bonita, por ejemplo. Es preciosa. Aquí hemos llegado a uno de los límites. Por aquí hay campos de arroz y esto hasta allí no voy a ir porque hay mucha planta y me voy a caer, pero donde empieza esa planta es el límite del terreno. No sé qué orientación es. Sur está allí, por lo tanto esto es... No, esto es norte. ¿Esto es norte? No, el sur está allí, ¿no? No, el sur está por ahí detrás mío. Ok, lo que sea. Esto es un límite. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Eric está con el reloj para ver dónde está el norte exactamente. Ah, pues sí, lo has hecho bien. El norte. Bueno, es que tú eres el Boy Scout del grupo. Yo orientación tengo poca. O sea que esto es este. Ok. Exacto. Sur por allí y Sur. por allí oeste.
Así que esto es el límite norte del Exacto. terreno. A ver, si vas hacia ahí el final, quizás para que se vea exactamente la anchura. Suerte que hoy Eric lleva una camiseta llamativa porque ya empieza como a ser difícil ver dónde está. Y aún sigue andando. ¡Ostras, hasta allí! Ese puntito de allí es Eric. O sea, es muy ancho este terreno. Y ahora vamos a seguir por allí para que veáis el otro límite. Esto, como os estábamos diciendo, es aún campo de arroz, pero por allí es jungla y un precipicio, o sea, no hay nada, es como vista totalmente a la naturaleza. Nos acercamos y así lo veis mejor. Como veis, aquí hay un pequeño desnivel que en la obra tendremos que integrar. Esto marca un poco como la mitad del terreno. Uy, uy, yo ahora no veo claro cómo saltar. ¡Ale, hop! Es que una cosa, ¿estás viendo la altura de estas plantas? Esto es Jurassic Park. Es que cuánto verde. Casi que nos alegramos más de que el terreno esté tan tupido y tan verde que si hubiese sido un simple campo de arroz sin nada, porque a nivel plantas, ya os digo, nos da mucho juego para poder conservar vegetación y crear un paisaje muy chulo. Ya nos estamos acercando a la parte final. Orientación este. Ahora lo he dicho bien. Como veis, aquí hemos llegado al límite este, con vistas a la jungla. Aquí debajo hay un pequeño precipicio y al final hay un río, así que aquí no van a poder construir nada. Es una locura, es un privilegio enorme. Y como veis, aquí hay otro pequeño desnivel, que realmente esta pequeña terraza no se puede construir. Esto van a ser como un pequeño jardín para tener más vistas desde las vías. Así que yo creo que va a ser muy top. Esta terraza que comenta Eric, la verdad es que es muy grande. Voy a ir por arriba resiguiéndola para que veáis toda la extensión. Y esto es algo que en un principio pensábamos que era un punto negativo el no poder construir aquí, porque como esto ya está al borde del acantilado, pues sería peligroso hacer nada aquí. Pero después pensamos, oye, está muy bien tener como esta extensión extra, pues para pensar algo guay, en plan jardín, zona de yoga, no sé, la verdad es que ahora nos gusta tener este espacio y creemos que puede ser interesante. Y llega justo hasta aquí. Este es el límite de la terraza. Veníamos andando por allí, como veis, nada mal. Este pequeño mirador a la jungla. Y al borde de la terraza os voy a enseñar las vistas. Que es todo esto va hacia abajo y es donde queda el río. Y mirad qué bonito, con las palmeras y toda la vegetación. ¿Lo oís? Naturaleza pura, es que es muy fuerte el ambiente que hay aquí. Estamos literalmente a 2 minutos andando de la carretera principal y estar aquí es como un oasis, no se oye absolutamente nada del burullo que hay por allí. Es llegar aquí y de repente, calma, silencio, solo se oyen las hojas mecidas por el viento, los bichillos, es una locura. El primer día que vinimos, cuando pusimos un pie, os prometo que tuvimos como, no sé, como una sensación, como un escalofrío de sentir que habíamos encontrado el sitio, y en parte fue por eso, por sentir esta calma. Buscábamos esto, buscábamos un lugar en el que te sintieras 100% en contacto con la naturaleza, y lo bueno es que estamos súper cerca del centro de Ubud, o sea, es que 10 minutos en moto. Tuvimos mucha suerte y estamos muy agradecidos. Fue llegar y decir, es este. Lo notamos, fue al momento. Bueno, después de esta pausa un poco emocional, vamos a volver al principio para intentar explicaros cómo vamos a colocar cada uno de los elementos. Hay una parte del terreno que de momento aún no vamos a tocar, realmente vamos a trabajar solo como la primera mitad, así que con la ayuda del dron desde arriba vamos a intentar ubicaros en el mapa para que podáis entender un poco cuál es la idea que tenemos. ¡Vámonos! Y por supuesto, si os está gustando este tipo de vídeos, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros por aquí debajo, que es gratis y nos ayudáis un montón. Aquí volvemos a estar al lado de la entrada principal. Aquí, en esta zona, vendrá el parking de motos, así a lo largo.
habrá espacio para unas 4 o 5 motos más o menos. Y más o menos donde estoy ahora es donde empezará lo que es la recepción, que seguirá por detrás con la Staff House, la casita para los trabajadores. Ese será como el centro logístico de las villas, es donde prepararemos los desayunos, donde habrá todo el tema administrativo. Es necesario en este tipo de negocios tener pues como un cuartel general y este es el espacio que dedicaremos a este edificio, que se extenderá, como decía, hasta casi el borde del terreno. Pues como decía Marta, si esto es la recepción y la dejamos atrás, vendríamos por aquí. Aquí entraríamos al caminito de acceso a las villas, que seguiríamos unos metros. Un poquito. Y justo aquí delante tendríamos la puerta, que si la abrimos, entraríamos ya a la primera villa, que se extendería de oeste a este hasta el final del terreno. Y como comentaba Marta, nos dejamos prácticamente la mitad del otro terreno para futuros proyectos. Más o menos desde donde estoy yo ahora hasta donde está Eric sería lo que ocuparía la planta de abajo de la villa. Por detrás de Eric sería la zona del baño. Y este escalón que veis aquí, que os comentábamos antes, que hay un desnivel, en el caso de esta villa lo integraremos de una forma muy guay, que ya os contaremos próximamente, no queremos hacer spoilers, pero bueno, recordad que este escalón tendrá un papel bastante protagonista en la villa. Para que os hagáis una idea, la villa tendrá 2 plantas, la de abajo con varias zonas que ya os iremos descubriendo y la de arriba también con unos pequeños detalles que creo que van a ser impresionantes y va a ser bastante alta, casi como los árboles que tenemos ahora. Y todo el trozo que queda hasta llegar a la terraza que os enseñamos antes será el jardín con una piscinita, bueno, digo piscinita, pero será piscinota, y por aquí también tendremos pues zonas de relax, quizás pondremos una plataforma para hacer yoga con vistas a la jungla, no sé, la verdad es que ahora a nivel creativo podemos hacer tantas cosas. Esto es un lienzo en blanco, bueno, un lienzo en verde en este caso, pero hay muchas posibilidades. Y volvemos a estar al final del terreno. Realmente ahora mismo, si miramos hacia adelante, apenas se ve dónde empezaría la villa. Hay mucha planta, o sea que cuando esto esté despejado ya os lo volveremos a enseñar para que os hagáis mejor la idea. Pero bueno, es que ahora mismo, como punto de referencia, los restos del templecito este es justo la mitad de camino. O sea, donde empieza realmente la casa está muy lejos. Ya está aquí nuestro terreno tour, espero que más o menos hayáis entendido cómo va a ser el proyecto, porque ahora mismo con toda esta jungla es un poco difícil, pero bueno, en próximos vídeos ya iréis viendo mejor cómo va a ser. Vamos a documentar todo el proceso de este gran proyecto que tenemos entre manos y esperamos que estéis aquí para vivirlo con nosotros. Estamos muy emocionados y esto no ha hecho más que empezar. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!